La historia nos lleva a 1935 en la Ciudad de México, donde un niño llamado Roberto, acompañado de su familia, pasea por un circo. En ese momento, Roberto sintió una fascinación por el mundo del entretenimiento. Al ver cómo los cómicos hacían reír a la gente, estos personajes invitaron a Roberto varias veces al centro a participar del show. Sus participaciones, aunque no fueron del todo buenas, siempre dio lo mejor, y se ganaba los aplausos del público, lo que despertó en él amor por el espectáculo y el arte de hacer reír. Años más adelante, en 1951, Roberto, un joven carismático lleno de ingenio natural y con una habilidad innata para provocar sonrisas, él trabaja en una fábrica. Su labor es monótona, pero transforma cada jornada en una especie de show improvisado. Con sus chistes, ocurrencias y una mirada optimista del mundo, se gana el cariño de sus compañeros, aunque no el de su jefe. Un día, en medio de las risas, su jefe lo sorprende y lo reprende con dureza. Apenas se aleja, Roberto decide escapar ayudado por un colega cómplice. La razón, pasar tiempo con sus hermanos y seguir haciendo lo que más ama, divertirse y hacer reír. Mientras pasea por la ciudad, queda hipnotizado frente a una vitrina repleta de televisores. Allí se queda soñando hasta que un anuncio de un periódico llama su atención. Se buscan aprendices de escritores y productores. Guarda el recorte con la esperanza de que tal vez algún día esto sea el inicio de algo más grande. Roberto también forma parte de un grupo artístico llamado Aracones, donde canta, actúa y se divierte. Sin embargo, no todos aprecian su talento. Jamaica, un joven arrogante, lo ridiculiza y minimiza. En medio de esta confrontación aparece Graciela, una joven decidida que persigue a un chico que le robó sus boletos. Roberto, encantado por su belleza y seguridad, recupera los boletos y se los devuelve. Esa noche, ya en casa, Roberto practica a escondidas sus rutinas artísticas. Su madre, al verlo, lo interrumpe con un regaño que le duele más de lo que aparenta. Le recuerda que su padre también soñó y terminó siendo un hombre frustrado. El arte no da de comer, le dice, clavando sus palabras como grandes puñales. Días después, un vecino les presta un televisor. Roberto lo ve como una ventana al futuro, pero en su entorno esos aparatos son lujosos reservados para los ricos, no para la familia humilde como la suya. Más adelante se cruza nuevamente con Graciela. Jamaica también está presente, pero esta vez Roberto toma la iniciativa, compra 2 boletos y la invita a salir. Ella acepta y en la pista de baile brillan, ríen y conectan, hasta que Jamaica interrumpe la armonía empujándolo. Roberto responde también con una golpiza. Luego, ya más tranquilos, Graciela le pone hielo en el rostro y lo anima a seguir su pasión. Esas palabras le llegan hondo y por primera vez se plantea seriamente dejar su rutina gris y perseguir su vocación. Tras una noche de reflexión, Roberto se presenta ante su jefe y renuncia. Lejos de mostrarse sorprendido, el jefe le confiesa que ya lo intuía. Le advierte que le romperá el corazón a su madre, pero Roberto ya ha tomado su decisión: perseguir sus sueños. Ese mismo día se cambia de ropa y, sin que su madre lo note, sale rumbo a la dirección del anuncio. Al llegar se encuentra con una larga fila de aspirantes frente a una reconocida productora. Sin titubeos, él se une al grupo. Durante la entrevista entrega sus textos con nervio pero con mucha fe. Todo parece ir bien hasta que llega la prueba final: redactar un guión en máquina de escribir. Roberto, que jamás ha tocado una, intenta aparentar con seguridad. Se sienta pero sus manos tiemblan. Finalmente abandona la máquina y se pone a escribir a mano, como siempre lo ha hecho, con tinta, corazón y convicción. Cuando entrega su guión, descubre que uno de los supervisores es Jamaica, quien lo observa con desdén. Aún así, Roberto no se intimida. Sabe que su guión, aunque esté escrito a mano, cree firmemente que lo importante no es el formato, sino la historia que cuenta y transmite. Días después recibe una llamada de la productora. Al preguntarle por qué escribió a mano, responde sinceramente que nunca había usado una máquina de escribir. Su honestidad y el talento evidente en su texto convence al equipo. Lo contratan, con la condición de que aprenda mecanografía. Lleno de alegría, Roberto vuelve a casa, pero se enfrenta a la desaprobación de su madre. Ella ve su decisión como una irresponsabilidad. Dejar un trabajo seguro por un sueño, le recrimina, pero Roberto
Roberto con madurez le responde: si no arriesgo, nunca sabré de lo que soy capaz. Además le cuenta que su padre estaría orgulloso de él. Entusiasmado, corre a contarle la noticia a Graciela. Entre emociones y promesas, le pide que sea su novia, prometiéndole que la cuidará por siempre. 4 años después se casan y forman una familia. Mientras trabaja en la productora, Jamaica le pide que sirva café en una junta. Allí escucha una discusión sobre el eslogan perfecto para un programa. Roberto interviene espontáneamente y su propuesta gusta tanto que se gana la simpatía de los directivos. 3 años más tarde, una escena cotidiana lo hace reír, y esa chispa lo inspira a escribir comedias. Sus guiones conquistan al público y su programa se vuelve el éxito imparable. Para 1978, Roberto crea sus 2 personajes más icónicos, el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado. Durante una reunión, su jefe le informa que los próximos episodios serán grabados en Acapulco. El reto, justificar en el guión cómo un niño pobre podrá llegar hasta allá. Mientras reflexiona en su camino, recibe la visita de Florinda, actriz del elenco con quien coquetea inocentemente. Su hermano Horacio lo interrumpe recordándole que está casado. Roberto le asegura que ama profundamente a Graciela y a sus 6 hijos, y que jamás haría algo para herirlos. Esa noche le cuenta a su esposa sobre el viaje y le propone que lo acompañen todos, como una segunda luna de miel familiar. Al principio duda, pero finalmente acepta. El elenco y la familia se preparan para lo que parece ser una aventura inolvidable, pero lo que comienza como unas vacaciones en Acapulco, pronto se convierte en el punto de caída. El viaje marcaría el inicio de declive de un programa que durante años llenó de risas a millones de hogares. Para el segundo capítulo, la historia continúa en 1959. La carrera de Roberto dio un giro cuando su jefe decidió otorgarle mayor libertad creativa para escribir los guiones de uno de sus programas. Sentado en una banca y apenas en unas horas, Roberto dejó fluir toda su imaginación, creando algo que impresionó profundamente a su superior, quien no dudó en llamarlo un verdadero Shakespeare. Fascinado por su talento, comenzó a apodarlo Shakespearito. Sus compañeros, al escuchar ese sobrenombre, lo adoptaron con cariño, aunque lo transformaron a Chespirito. Por ser más fácil de pronunciar, a Roberto le agradó la nueva versión y así nació el apodo que lo acompañó durante toda su carrera. Sin embargo, las cosas no fueron del todo bien. El ambiente laboral comenzó a deteriorarse y Roberto ya no soportaba el trato con sus colegas. Agobiado por la situación, decidió renunciar. La noticia cayó como un balde de agua fría para Graciela, su esposa, quien se preocupó de inmediato por cómo pagarían las quimioterapias de su madre. Roberto le explicó que no podía seguir soportando las humillaciones y que deseaba hacer la comedia que lo apasionaba mucho, aquella en la que pudiera dar vida a sus propios personajes. Aunque Graciela no compartía del todo su decisión, terminó apoyándolo. 9 años después, en plena crisis en la Ciudad de México, Roberto ideó nuevos proyectos y decidió visitar el Canal 8, donde trabajaba su viejo amigo Sergio. La secretaría del canal le informó que Sergio no estaba, pero podía esperar. Mientras tanto, Roberto observa un programa protagonizado por Rubén Aguirre. Tras varias horas volvió a preguntar por su amigo, y en ese momento se cruzó con Rubén, quien salía de una oficina con gran entusiasmo. Roberto se presentó y comentó que tenía ideas interesantes. Poco después apareció Treviño, jefe de Rubén y Sergio. Sin perder la oportunidad, Roberto se acercó para compartir sus propuestas, pero Treviño se mostró indiferente y evasivo. Rubén, al verlo decidido, le pidió que no se rindiera y lo llevó a escalar la pared del estudio para conseguir nuevamente una audiencia con Treviño. Ya frente a él, y con Sergio también presente, este último intercedió para que su jefe lo escuchara. A regañadientes, Treviño aceptó darle 20 minutos. Roberto presentó sus propuestas con pasión y hasta actuó en el momento, pero Treviño no quedó convencido. Aunque Sergio y Rubén sí veían potencial, como última carta, Roberto le habló de El Ciudadano, un personaje que podía aportar humor y reflexión en tiempos difíciles. Esta idea finalmente captó el
interés de Treviño. Emocionado, Roberto compartió con Graciela que su personaje había sido aceptado. Ella se alegró, aunque su entusiasmo se desvaneció al saber que no recibiría un sueldo digno, algo preocupante para la familia numerosa. Aún así, el personaje comenzó a gustar al público, y poco a poco Roberto fue consolidándose como actor. Con optimismo adquirió un automóvil a crédito, convencido de que su carrera iba en ascenso. Sin embargo, la alegría no duró mucho. Un día, en medio de una grabación, Graciela lo visitó con una expresión seria. La salud de su madre había empeorado. Roberto detuvo todo y fue a verla. En la casa familiar lo recibieron sus hermanos, con quienes compartió un momento de profunda emoción. Subió en silencio a la habitación donde su madre descansaba. Al verlo, ella lo confundió brevemente con su difunto esposo. Con ternura, Roberto le recordó que era su hijo. Ella, aún lúcida, le confesó que cada día se parecía más a su padre, no solo físicamente, sino también por llevar el arte en el alma. Le aconsejó que no se alejara de sus seres queridos por perseguir sueños vacíos, y que cada decisión en su vida valieran la pena. Con esas palabras cerró los ojos para siempre, dejando a Roberto triste y vacío. Días después recibió otra mala noticia. Su personaje, el ciudadano, sería retirado por tiempo indefinido. Aunque intentó presentar nuevas ideas, Treviño se mostró tajante. No había lugar para él. Sin ingresos, Roberto tuvo que devolver el auto que tanto le ilusionaba. Pese a todo, no perdió el ánimo. Fue a buscar a Sergio, quien seguía en el canal pese a los recortes. Le propuso una nueva idea, un personaje llamado el Dr. Chapatín. Sergio, convencido del talento de su amigo, sugirió que presentaran el proyecto directamente a los altos ejecutivos del canal, sin pasar por Treviño. Esa noche, mientras ensayaban en casa, su hija se despertó alarmada por los ruidos y pensó que había un intruso. Roberto la calmó, explicándole que solo estaba practicando para su personaje. Al verla reír con su actuación, supo que iba por buen camino. Al día siguiente presentaron la propuesta. Sergio incluso arriesgó su puesto para conseguir la aprobación. Roberto empezó a buscar actores para sus nuevos personajes. Rubén encajó perfectamente, luego convenció a Ramón, a quien siempre admiró, y por último a María Antonieta, que al principio se mostró un poco no tan convencida. Con ellos formó Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, un programa que rápidamente ganó popularidad saliendo en revistas y periódicos. El éxito fue tan abrumador que Treviño y la productora quisieron aprovecharla para minimizar la competencia, algo con lo que Roberto no estaba de acuerdo, pero tuvo que aceptar. Sin embargo, los cambios no agradaron al público y el programa perdió fuerza. Finalmente, Roberto decidió renunciar, lo que volvió a preocupar a Graciela, más aún sabiendo que están esperando otro hijo. Aún así, manteniendo la esperanza, ya pensando en nuevos proyectos, en 1978, durante el famoso viaje de la vecindad a Acapulco, los actores fueron recibidos con entusiasmo por el público. Roberto quedó maravillado con el hotel y se inspiró para crear una de las escenas más icónicas del Chavo del Ocho. Mientras explora el lugar, recibió una nota anónima citándolo en secreto. Pensó que provenía de Margarita, lo cual lo puso nervioso. Mientras tanto, Marcos Barragán ya no se sentía cómoda trabajando con Roberto y trató de convencer a Ramón para unirse a un nuevo proyecto. Pero Ramón lo rechazó, asegurando que Roberto era su amigo y no lo dejaría solo. Por otro lado, Edgar comentó a Rubén que Roberto le había hablado sobre cuidar su salud para seguir interpretando personajes, lo cual le pareció extraño, insinuando que Margarita lo estaba influenciando negativamente. Esa noche Roberto dudaba sobre si asistir a la misteriosa cita. Fue su hermano Horacio quien lo animó, creyendo que era Graciela queriendo revivir el romance. Ya en el restaurante, Roberto se encontró con Margarita y molesto le pidió explicaciones. En ese momento apareció el prometido de ella, pero antes de que la situación se tensara más, Roberto descubrió que Graciela lo esperaba en otra mesa. Ambos se sorprendieron al ver que habían recibido la misma nota. Entonces aparecieron sus
nuevos hijos, quienes habían planeado todo para sorprenderlos y unirlos nuevamente. Roberto, al principio confundido, terminó emocionado. Volvemos al año 1969. Roberto llega a casa visiblemente alterado y, sin contener su frustración, lanza sus guiones sobre el escritorio. A poco rato, Graciela se le acerca con una preocupación y le pregunta qué ha ocurrido. Él, aún molesto, le confiesa que ha renunciado a su trabajo, pues ya no se siente cómodo con la dirección que ha tomado los supergenios de la mesa cuadrada. Sorprendida, Graciela le cuestiona cómo pudo dejarlo después de todo lo que ha conseguido. Roberto le explica que ya no quiere seguir haciendo humor a costa de las personas reales, un tipo de comedia que considera superficial y pasajera, y que ni siquiera es entendido por sus propias hijas. Graciela le ruega que no renuncie otra vez, al menos no por ese momento, pero él se mantiene firme, no puede traicionar sus principios una vez más, y siente la necesidad de ser coherente con sus valores. Frustrada, Graciela lo acusa de ser egoísta, de no pensar en la estabilidad de su familia. Roberto con calma le responde que todo mejorará con el tiempo. Le recuerda que solo está intentando vivir de acuerdo con lo que le enseñó su madre, hacer de su vida y su obra algo con verdadero significado. Quedando solo con la mente agitada, en medio del silencio un pequeño insecto atraviesa lentamente los papeles esparcidos sobre la mesa. Ese simple gesto de la naturaleza arranca una inesperada sonrisa en su rostro, y justo en ese instante, una chispa creativa comienza a encenderse en su interior. Para calmar la situación, Roberto pronuncia con tranquilidad la frase que no panda el cúnico. Sin embargo, una de sus hijas intenta evitarlo, pero se equivoca y lo dice al revés, que no panda el cúnico, lo que provoca una carcajada general entre todos los presentes. Justo después de atrapar al insecto, un fuerte ruido proveniente del piso inferior sorprende a Roberto, quien, sobresaltado, deja caer al insecto. Al bajar para investigar, descubre que un ladrón intentó meterse a su casa. Aunque el incidente no pasa a mayores, deja claro el papel protector que Roberto desempeña como padre. A lo largo de la historia, este conflicto entre los deberes familiares y su carrera profesional serán constantes. 2 años después, en 1970, Roberto toma una decisión clave: renunciar al exitoso programa La Mesa de los Supergenios. Al sentir que su enfoque crítico termina generando rechazo, su jefe Sergio intenta hacerlo entrar en razón, recordándole que fue ese programa el que le dio lugar en la televisión, y que su partida deja la puerta abierta a su competidor Treviño, quien ya planea reemplazarlo con Víctor Palacios. A esto se suma la advertencia de que Treviño está negociando con el reconocido escritor Mauricio Clave para lanzar un nuevo programa humorístico llamado El Cóctel de Carcajadas. Tras esta decisión, Roberto se encierra en su casa, frustrado y bloqueado creativamente. En medio de su búsqueda de inspiración, observa un pequeño chapulín saltando entre los estantes de su biblioteca, lo cual desencadena una chispa creativa. Surge así la idea de un superhéroe atípico, una parodia, pequeño, temeroso, torpe, pero decidido a hacer el bien. Inspirado por ese momento, se pone a escribir con mucho entusiasmo. Todo esto lo comparte con Graciela, quien ya está esperando a su nuevo hijo. A pesar de las limitaciones económicas, ella reafirma su apoyo, recordándole que siempre han superado las dificultades juntos. El momento culmina cuando a Graciela se le rompe la fuente, justo después de que Roberto le muestra un dibujo que representa a sus nuevos personajes. Tras el nacimiento de su hijo menor, Roberto se entera por Sergio de que Treviño ya ha tomado su horario y está presionando para consolidar a Palacios como su reemplazo. A Roberto le dan 3 semanas para que presente una nueva propuesta. Sin embargo, él se enfrenta nuevamente al bloqueo creativo. Mientras cuida de sus hijas que se asustan en la noche, este momento lo conecta emocionalmente con su rol de padre. Cuando una de sus hijas le pregunta: ¿quién nos va a defender cuando tú ya no estés?,
estés. Roberto se ve reflejado como un superhéroe en el espejo. Esta imagen se convierte en el impulso definitivo para crear al Chapulín Colorado, un héroe lleno de defectos pero con un gran corazón y valor, aunque al principio no tomaba ese nombre, sino el del Chapulín Justiciero. El primer inconveniente surge cuando ya definido el color verde para el traje del Chapulín, se dan cuenta de que no podrán usarlo debido a las limitaciones del efecto croma. Al enterarse, Roberto corre a comunicarle a Graciela, quien justo ya estaba por terminar el traje de ese color. El nombre definitivo del personaje nace gracias a un chiste contado por su hija, quien al intentar decir color rojo dice colorado. Así surge el nombre del Chapulín Colorado. Sergio, que ha seguido de cerca todo este proceso, queda convencido de que tienen entre manos una idea verdaderamente especial. Por su parte, el escudo del personaje se inspira en un dibujo infantil, un corazón que simboliza el espíritu de un héroe protector, valiente y cercano a la gente. El problema es que no cuentan con la aprobación oficial del canal para grabar, entonces deciden hacerlo clandestinamente, a ocultas, usando un set de grabación del noticiero, con la ayuda de Mariano, Antonieta y Rubén y un pequeño equipo técnico. Logran organizarse. Roberto debe rehacer su guión rápidamente, ya que tienen apenas 3 horas y media y solo un escenario. Durante la grabación, Roberto entra en acción enfunando el traje del Chapulín. La escena de su entrada, torpe pero graciosa, resulta un éxito. El equipo celebra el resultado entre risas, no obstante la alegría es interrumpida por la llegada de Treviño, quien denuncia la grabación irregular. Al día siguiente, Roberto y Sergio son llamados por Vargas, el director del canal. Este los despide tras escuchar la justificación de Roberto, quien le entrega la cinta en demo con la última prueba de su valor. Vargas, sin verla, ordena que la destruyan, pero Roberto, decidido a no rendirse, cambia la cinta en secreto. Vargas, al revisar la grabación sin saber que ha sido engañado, termina viendo el demo de Roberto, y aunque intenta resistirse, termina riéndose con el personaje. A la mañana siguiente, llama nuevamente a Roberto, le reprocha su desobediencia y engaño, pero admite que el Chapulín logró lo imposible, hacerlo reír. Le confirma que su trabajo está a salvo, no por él, sino por su personaje. El programa se estrena y rápidamente se convierte en un éxito rotundo. El público se reúne frente a tiendas y televisores para ver al nuevo héroe popular. Roberto firma un nuevo contrato y consolida su lugar en la televisión. En paralelo, en el canal rival, se reconoce el impacto de Chespirito en la audiencia. Aunque sus competidores intentan replicar su éxito, su jefe confía en que eventualmente Roberto decidirá mudarse por su propia cuenta. Ahora nos vamos tiempo después, en 1978, en Acapulco, donde Roberto sigue debatiendo sobre los finales de sus capítulos y manteniendo conversaciones creativas con Margarita, lo que causa fricción con Mariano, quien además es su pareja. Mariano se siente decepcionado, celoso por la cercanía entre Roberto y Margarita, y termina renunciando. Roberto intenta retenerlo, explicándole que siempre buscó resaltar en el trabajo en equipo y nunca tuvo una intención oculta. Finalmente hacen las paces, comprometiéndose a enfocarse solo en el proyecto y no en asuntos personales. Soy Luis de Historias y Razones. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y tu comentario, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video nuevo. Y nos vemos en un siguiente resumen.